Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a este 12º ciclo de videoconferencias interactivas 2013, denominado Evidencia para el Desarrollo de Políticas Públicas en Salud. Antes que nada, les mando un caluroso saludo del director general, doctor Mauricio Hernández Ávila, y de la secretaria académica, doctora Laura Magaña Valladares. El día de hoy con el tema Seguridad en Salud, convergencia estratégica de la salud pública con la seguridad. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, a quien le damos la más cordial bienvenida, doctor. Y sin más preámbulo vamos a dar la semblanza del doctor. El doctor es médico cirujano, especialista en medicina interna y maestro en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el doctorado en epidemiología y postdoctorado en filosofía y epidemiología, cursados en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Él tiene sólidos conocimientos y entrenamientos de alto nivel en medicina clínica y epidemiología, experiencia directiva en el gobierno federal. Su experiencia laboral fue director de encuestas nacionales de salud del Instituto Nacional de Salud Pública, fue director general adjunto de epidemiología de la Secretaría de Salud del 2008 al 2012, fue subdirector de investigación clínica y dirección de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán del 2007 al 2008. Asistente de investigación del Departamento de Epidemiología de la Universidad Johns Hopkins, del 2003 al 2006. Médico especialista A, Dirección de Medicina del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Médico consultor del mismo Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Jefe de residentes de Medicina Interna del Instituto Nacional de Nutrición en 1998 a 1999, y médico residente de Medicina Interna del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de 1995 a 1998. Dentro de su producción científica cuenta con 17 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, 4 capítulos de libro publicados y 1 en prensa. Y tiene diferente experiencia como director de tesis. Dentro de la docencia ha participado en el módulo de vigilancia epidemiológica en hospitales, diplomado en sistemas de información en salud, ha sido profesor adjunto del curso universitario de especialización en epidemiología, profesor titular del curso universitario de especialización en epidemiología, profesor adjunto de vigilancia epidemiológica, instructor del diplomado de gerencia en salud pública, profesor de asignatura A en métodos epidemiológicos 1, profesor adjunto de epidemiología, asistente de docencia del curso troncal de epidemiología 3, estudios de corte, diseño, análisis y aplicaciones, profesor titular y coordinador también. Entre sus actividades editoriales, ha sido revisor editorial del suplemento AIDS, órgano oficial de la Sociedad Internacional del SIDA. Revisor editorial de la Revista Panamericana de Salud Pública, órgano oficial de la Organización Panamericana de la Salud. Revisor editorial de Epidemiology Perspectives and Innovation. Revisor editorial de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Dentro de los comités técnicos, presidente de la Comisión de Metodología y Comité de Investigación del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del CENADES. Miembro del Consejo Directivo del Migrant Clinicals y vocal de la Comisión de Salud del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del CITED. Pues como lo ven, tiene una amplia experiencia en todo lo que es docencia, investigación y producción científica y sobre todo en diferentes cargos en el gobierno federal de muy alto nivel. Pues sin más preámbulo le damos la palabra al doctor y una vez más, bienvenido, Juan López-Gatell. Adelante. Muchas gracias. Aprecio mucho la invitación que me ha hecho el Departamento de Educación Continua de nuestra Escuela de Salud Pública de México, y para mí es un placer y un honor compartir este espacio, primero con quienes amablemente me invitan y también con todos ustedes que nos ven por vía remota, para poder compartir algunas experiencias y algunas revisiones críticas sobre el tema seguridad en salud. Este tema es un tema no necesariamente nuevo, pero sí en torno a este concepto, seguridad en salud, se han acuñado diversas estrategias de organización de las instituciones, de los sistemas de salud y de los mecanismos de respuesta, preparación y recuperación frente a emergencias de salud. En particular, como lo detallaré ahora durante la presentación,
En los países industrializados se ha invertido una gran cantidad de dinero y de esfuerzo para establecer capacidades de preparación, respuesta, mitigación, recuperación frente a grandes desastres o grandes retos, amenazas de salud que pueden indirectamente afectar también la seguridad nacional, la seguridad regional o la seguridad global. Y ese es el ámbito precisamente de la seguridad en salud. En los siguientes minutos, con base en la presentación, quisiera con ustedes un poco de los debates que hay en torno a este concepto, al propio término para designar este universo de acción de la salud pública y también algunas experiencias ilustrativas. Para ese último propósito he hecho mano precisamente de una experiencia vivida de manera personal cuando tuve la oportunidad de dirigir el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México. Y es una experiencia que considero ilustrativa y es precisamente la pandemia de influenza H1N1, la primera pandemia de influenza del siglo XXI, que nos ha dejado grandes lecciones en diversos ámbitos, no solamente directamente de la salud pública, sino también de otros temas colaterales. Quiero hacer explícito que aunque gran parte del contenido de esta presentación procede de la oportunidad o del momento en que tuve la oportunidad de ser funcionario de la Secretaría de Salud, ahora ya no soy responsable de esta área y por lo tanto las opiniones, las visiones o las versiones de los hechos que yo pueda transmitir no representan una postura oficial de la Secretaría de Salud o de la Dirección General de Epidemiología. Y hago por último también explícito, a manera de introducción, el crédito de la doctora Celia Alpuche Aranda, actual directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas de este Instituto Nacional de Salud Pública, quien en su momento fue directora general adjunta del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, es decir, la institución hermana, la institución par de la Dirección General Adjunta de Epidemiología, y por lo tanto todo el trabajo que presento aquí es producto de la experiencia vivida entre los dos en el contexto de la reforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que encabezamos durante 2007 a 2012. Vamos a empezar entonces con algunos elementos de partida. No sé si esto lo puedo yo. Ahí estamos. Y a manera de guía de la conversación, entraré en materia con hablar el ámbito de la salud pública y de manera muy específica las enfermedades infecciosas en el mundo y un poco en México. Hablaré sobre algunos determinantes del riesgo de persistencia, emergencia o reemergencia de las enfermedades infecciosas. Después entraré en el centro de la discusión sobre seguridad en salud y por último utilizaré la experiencia de la pandemia de influenza H1N1 en 2009 y 2010 como un ejemplo ilustrativo de el fenómeno de seguridad en salud. Para prácticamente la mayoría de los que posiblemente nos escuchan, es claro que las enfermedades infecciosas han representado el ejemplo prototipo de las epidemias locales, regionales o globales en los últimos siglos. Y aunque hemos entrado en el último siglo en los países de economía emergente o los países industrializados en un proceso conocido como transición epidemiológica, en el que se desplazan progresivamente las cargas de enfermedades infecciosas en favor de las enfermedades crónicas. Esto no quiere decir que las enfermedades infecciosas hayan desaparecido del panorama de la salud pública y mucho menos que hayan perdido su relevancia. Siguen siendo unas enfermedades o un grupo de enfermedades de alto impacto que tanto en los países industrializados como en los países de ingresos bajos son causas fundamentales de morbilidad y mortalidad. Actualmente se estima que aún el 90% de las muertes en el mundo están relacionadas de manera directa o de manera indirecta con enfermedades infecciosas. Además, en el universo de las enfermedades infecciosas naturalmente existentes se han sumado fenómenos que tampoco son nuevos en la historia, como la liberación intencionada de agentes infecciosos que pueden causar enfermedad.
Esto, insisto, no es nada nuevo, hay recuentos históricos desde la Grecia antigua, la Edad Media, sobre el uso de agentes infecciosos como armas biológicas en conflictos bélicos. Y esto en nuestros días se ha expresado en una forma muy particular, caracterizada como el bioterrorismo o sus pares relacionados, el quimioterrorismo o el radioterrorismo. Hablaré de ello en unos minutos también, porque una de las acepciones o visualizaciones de la seguridad en salud se ha ceñido particularmente a este ámbito. Pero sabemos que existen diversos determinantes estructurales, geográficos, climáticos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, prácticamente en cualquier ámbito, los determinantes de la persistencia o la emergencia o la reemergencia de enfermedades infecciosas. Aquí en la imagen que ustedes pueden ver en su pantalla menciono algunos de los más caracterizados o más relevantes, no me detendré en cada uno de ellos, pero pueden ver ustedes que es una gran diversidad de fenómenos del acontecer humano, del acontecer geográfico, del acontecer social y también de los estilos de vida contemporáneos y el uso de recursos terapéuticos como los antimicrobianos que pueden precipitar la aparición de fenómenos de salud pública causados por enfermedades infecciosas con comportamientos particulares. Uno de ellos, si lo destaco, la resistencia a los fármacos antimicrobianos. Y en esta lista vemos que existen determinantes que se presentan por igual en países de ingresos bajos, países de ingresos medios o países de ingresos altos. El desarrollo, en algunos casos, el desarrollo de las condiciones de vida, disminuye riesgos en algunos aspectos, pero incrementa riesgos en otros aspectos, y mencionaré más adelante algunos contrastes. Un elemento que en particular destaca en el siglo XX y prácticamente desde la segunda mitad del siglo XIX, en cuanto a la propensión al riesgo colectivo de enfermedades infecciosas, es el transporte global, o regional o local. La velocidad y la densidad del transporte humano, de la movilización, ya sea de personas o de productos relacionados con las actividades económicas y sociales de los humanos, se ha acelerado en una forma exponencial muy notoria. Lo que vemos en la gráfica es precisamente un ejemplo de ello. Este es un estudio sobre el cambio en el tiempo medido en prácticamente toda la expansión del siglo XX, el tiempo que lleva de desplazarse en dos puntos de referencia en el planeta, específicamente Gran Bretaña y Australia. Y ven ustedes que al inicio del siglo XX, entre 1925 y 1930, hacer esa ruta requería un transporte marítimo y obviamente eso era una inversión de tiempo cercana a 2 semanas. Pero si nos desplazamos por el perfil de la curva, vemos que de manera muy acelerada y particularmente durante el siglo XX, este tiempo de desplazamiento se acortó a tan solo unas pocas horas, y hoy es posible hacer ese mismo tránsito en un avión en menos de 8 a 10 horas. La consecuencia natural de esto es que la capacidad de los microorganismos causantes de enfermedades de impacto en salud pública para trasladarse a grandes distancias y sembrar a poblaciones remotas es hoy un elemento fundamental de la propagación de las enfermedades infecciosas epidémicas. Y esto también lo retomaré porque en el ámbito de seguridad en salud es precisamente por ello que hay que considerar aspectos estructurales que tienen que ver con los determinantes de la propagación de enfermedades infecciosas. En este diagrama, que deliberadamente no traduje para presentar la fuente original con la imagen, se presenta a manera esquemática un poco lo que podría ocurrir cuando las poblaciones humanas se encuentran en contacto con el ámbito de las poblaciones silvestres, de la vida animal, de los ecosistemas, y por lo tanto establecen un contacto, acaso indirecto, a veces de manera muy directa, en los nichos ecológicos
en donde se cultivan las enfermedades infecciosas propias de la vida silvestre y que son trasladadas a las poblaciones humanas. Y vemos una gradación en estas tres líneas horizontales, en donde podemos tener pequeños intercambios de agentes microbianos, virus, bacterias, parásitos, entre especies animales y la especie humana, que pueden no tener mayor propagación más que en el ámbito de pequeños brotes locales. Sin embargo, puede ocurrir, ya sea por las características propias de los agentes microbianos o por las características de la dinámica de las poblaciones humanas o animales, que existan intercambios en densidad mayor y que conlleven a una propagación más extensa. Esto suele ocurrir particularmente con las enfermedades virales de transmisión directa o desde luego las que son transmitidas por vectores. Y finalmente podemos tener algunas enfermedades que abandonan el nicho de la vida silvestre y se anidan de manera prácticamente persistente en las poblaciones humanas y se convierten ya en enfermedades propias de los humanos que circulan episódicamente, que se establecen en forma endémica o bien que tienen variaciones en la intensidad de difusión y pueden causar fenómenos de gran escala como las pandemias. Desde luego, estos son los ejemplos de la influenza pandémica y también el síndrome agudo respiratorio grave y otras que podrían ser ilustrativas. Ahora bien, en México no estamos fuera de esta situación. Esto es característico en prácticamente cualquier país. Insisto, el grado de desarrollo económico, social, de infraestructura, de los sistemas de salud, puede modificar en cierta manera la expresión de las enfermedades epidémicas, pero en ningún caso las elimina. Lo que vemos ahora en estas imágenes es la presencia de las enfermedades infecciosas y su desplazamiento por las enfermedades no infecciosas o no transmisibles a lo largo del siglo XX. Esquemáticamente en la gráfica hemos seleccionado algunas enfermedades infecciosas ejemplo, como la tuberculosis, como el sarampión, como la influenza y las neumonías, que están representadas en la gama de colores cálidos en la parte izquierda de la gráfica. Y ven ustedes cómo su distribución proporcional empieza a ser dominada a mitad del siglo XX por las enfermedades crónicas, metabólicas, las lesiones de causa externa, que hoy representan la mayor carga del panorama epidemiológico nacional, pero no así del mundo. Sin embargo, cuando ubicamos al interior de un país cuál es la distribución geográfica y por lo tanto social de estos fenómenos, vemos que no tienen una distribución homogénea. En el mapa que está en el lado derecho de la diapositiva, podemos ver cómo existe un gradiente norte-sur en cuanto a este fenómeno de transición epidemiológica. De manera que cualitativamente podríamos caracterizar a la región sur de México como una región epidemiológicamente dominada por las enfermedades infecciosas, a pesar de la resultante nacional del predominio de las enfermedades crónicas. Hemos decidido situar como ejemplo de esta discusión sobre seguridad en salud en las enfermedades infecciosas porque son las enfermedades que tienen los impactos mayores y de más rápida establecimiento sobre la seguridad nacional, sobre los sistemas de salud y desde luego sobre el bienestar colectivo. Y son el prototipo de los fenómenos para los que se ha trabajado mayormente en el contexto de seguridad en salud. Pero antes de continuar, quiero hacer la advertencia que en el ánimo de transmitir un mensaje más concreto, hemos seleccionado el ejemplo de las enfermedades infecciosas, pero existen muchos otros ámbitos en donde el concepto de seguridad en salud es relevante. Menciono algunos: los desastres naturales, ya sea causados o no por el humano, porque también, por ejemplo, los desastres industriales pueden tener graves consecuencias, no involucran enfermedades infecciosas y puede haber una responsabilidad humana en ellos. También puede haber fenómenos de grandes desastres naturales asociados con insuficiencia de recursos, por ejemplo, recursos hidráulicos, por ejemplo, la capacidad de las poblaciones para sustentar una nutrición apropiada,
por ejemplo, el fenómeno de grandes devastaciones ecológicas que tienen también este tipo de consecuencias múltiples, o bien la sobrecarga de los servicios de salud o generalmente de la capacidad de las instituciones gubernamentales y sociales para dar respuesta a enfermedades crónicas que tienen una larga trayectoria en su establecimiento, pero que finalmente llegan a fenómenos de saturación. En este último capítulo se ha contemplado de manera formal e informal las repercusiones que podría tener o eventualmente tendrá la sobrecarga de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, etcétera, etcétera, sobre la capacidad de los sistemas de salud. Entonces, reconozcamos que el ámbito de la seguridad en salud es múltiple, que no se circunscribe a las enfermedades infecciosas de impacto epidémico inmediato, pero por hoy no trataremos esos otros elementos. En algún momento me invitan, pues con gusto también vendré a hablar de esa otra perspectiva. Regresemos a las epidemias de enfermedades infecciosas y entremos en materia con seguridad en salud. Las epidemias tienen algunas vías de vinculación con la seguridad o la inseguridad que son directas y otras que son indirectas. Veamos algunas de las obvias. Las grandes epidemias pueden vulnerar a la seguridad de los estados nacionales, es decir, la seguridad nacional, cuando involucran grandes regiones o extensiones del territorio, o cuando, sin ser grandes extensiones, afectan sitios estratégicos como los puertos marítimos, puertos aéreos, las fronteras, etc. O bien, que afectan a una población o un grupo de individuos que juegan un papel estratégico en la funcionalidad social. Por ejemplo, los cuerpos de seguridad, los cuerpos de respuesta precisamente ante emergencias, el personal de salud, el personal responsable de la energía o la producción de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber afección selectiva de este tipo de población sin que necesariamente una epidemia cause una enorme extensión territorial o demográfica. Pero eso puede ser suficiente para causar, por un lado, enorme inestabilidad en la funcionalidad social y por el otro lado, un pánico que a su vez atente contra otras dimensiones de la seguridad, como lo detallaré en un momento más. En este ir y venir o en esta vinculación múltiple entre la seguridad y la salud pública, encontramos también el colapso de los sistemas de salud, de los servicios de salud, que puede ocurrir mayormente cuando la demanda supera a la oferta en un tiempo breve y en una magnitud no contemplada en mecanismos de expansión de la capacidad de respuesta. O bien se distraen, sencillamente se distraen los recursos financieros, materiales, humanos en atender una emergencia y estos recursos no son asegurados para otros ámbitos del acontecer social y económico o de la seguridad pública, por ejemplo. Además, generalmente los grandes eventos de salud pública causan un detrimento de la productividad, ya sea por discapacidad temporal o permanente, o pérdida fatal de individuos o poblaciones estratégicas, como ya mencioné. Además, se incurre en gastos catastróficos que pueden arruinar, acaso temporal o permanentemente, la capacidad financiera de los estados y por lo tanto se inhibe el desarrollo y el crecimiento económico. Y, por último, puede existir que los fenómenos de respuesta, las medidas de salud pública para prevenir, controlar, mitigar la propagación de enfermedades, incurran en un bloqueo de la movilidad de las personas o de los bienes, ya sea al interior de un país o en los ámbitos de las fronteras transnacionales o del comercio internacional, y entonces causen mayor daño económico agregado al daño directo por los eventos que acabo de mencionar. Visto de manera diagramática, vemos que se establece con toda facilidad un círculo deleterio de inseguridad en salud. Y desde luego este círculo lo podríamos traducir en forma positiva, en su recíproco, y visualizar
cuáles serían los elementos clave para establecer la seguridad en salud. En la parte deleteria vemos que la inseguridad en salud, que ocurriría de manera inmediata por el daño humano, el daño a las poblaciones causado directamente por las epidemias, aumenta o disminuye la supervivencia, disminuye el bienestar social y aumenta los riesgos de salud pública. Esto a su vez se propaga en forma de pánico. El pánico induce o conduce o motiva desconfianza en la articulación social, y esto es tanto en el nivel de la capacidad gubernamental como de las capacidades sociales para responder ante los fenómenos. Empieza a haber descoordinación, desgobierno, y por lo tanto las funciones estratégicas de los estados nacionales no se satisfacen, al menos en el corto plazo. Esto frena el desarrollo, y el frenar el desarrollo, ya sea de manera iterativa o de manera prolongada, lleva a una respuesta y recuperación inefectivas precisamente ante el fenómeno sanitario. Y el círculo se cierra nuevamente con otro ciclo de inseguridad en salud, riesgos, desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y este drama representado de manera esquemática en este círculo, lo podemos ver en un intervalo de pequeña escala durante una pandemia, como la pandemia de influenza, pero desde luego lo podemos ver y lo hemos visto y es dramático en escalas de tiempo mayores, que a veces llevan años o siglos, en las regiones más empobrecidas del mundo, en África, en el sureste asiático, en donde fenómenos sanitarios generalizados como la tuberculosis, como el VIH-Sida, como el paludismo, mantienen en virtud o en vicio de este círculo, mantienen subsumido el desarrollo de las poblaciones y por lo tanto su capacidad. Entonces, es claro que la salud pública y la seguridad nacional tienen este vínculo inescapable que podemos abordarlo desde la identificación de los círculos viciosos o podemos abonarlo construyendo en los círculos virtuosos. Las crisis de salud pública desequilibran la dinámica social, económica de las naciones, de las regiones o del mundo y atentan en ese sentido contra la seguridad nacional, o regional o global, es decir, contra la pervivencia y de la integridad poblacional, de gobierno o del territorio de estos estados nacionales. Además, fenómenos como los desastres naturales, las crisis sociales, políticas o económicas incrementan en los riesgos de salud pública y merman simultáneamente la capacidad para controlar. Y es por ello que esta convergencia entre la salud pública y la seguridad nacional ha dado lugar al concepto de seguridad en salud. Ahora, existen distintas lecturas sobre la seguridad en salud. Y estas lecturas, estas visiones, estas doctrinas, a su vez conllevan a métodos, llevan a relaciones sociales, a relaciones políticas de diversa índole. Quiero enfatizar de manera explícita tres visiones o tres versiones del concepto de seguridad en salud y compartirles que estos son puntos de vista que hasta el momento han mantenido cierto escepticismo o cierto distanciamiento de diversas fuerzas políticas en organismos internacionales, en foros económicos o sencillamente en universos de trabajo técnico. Y que estas discrepancias han llevado a desconfianza entre los distintos polos de desarrollo del mundo y también han entorpecido la capacidad global de trabajar coordinadamente en beneficio de la seguridad nacional, regional y global en salud. Veamos estos tres elementos. El primero, que de hecho es un tanto más articulado en torno al desarrollo social, ha sido principalmente sostenido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y secundado, o se ha hecho eco de él, por parte de algunos países de ingresos bajos o países de economía emergente o algunos países que representan polos de desarrollo, de convergencia política, como los países no alineados. Y básicamente en este concepto de seguridad en salud, lo que se visualiza es que la seguridad en salud es solamente uno
de varios componentes de la seguridad humana. La seguridad humana, según esta doctrina, incluye la seguridad ambiental, la seguridad en el trabajo, la seguridad en el propio desarrollo económico, social y cultural, etc., y también la seguridad en salud. De modo que la visión es que no es posible asegurar la salud si no se cuenta con un desarrollo armónico y sustentable que garantice en conjunto el desarrollo humano. Esta visión parece muy coherente y no está en sentido estricto peleada con otras visiones de seguridad en salud. Sin embargo, en la agenda geopolítica que subyace a esta visión, al igual que las otras, sí hay algunos puntos de divergencia. Veamos la segunda concepción. La segunda concepción es la que han principalmente articulado los países industrializados: Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá. Esta visión procede un tanto del contexto histórico de la posguerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y lo que visualiza es que en los estados nacionales que han alcanzado cierto grado de desarrollo, existe un distanciamiento en sus capacidades para garantizar la salud de su población con respecto a las capacidades del resto del mundo. Los fenómenos de salud pública son diferentes, la respuesta es diferente, la capacidad de recuperación es diferente. Y entonces, estos países han visualizado las amenazas mayormente como amenazas externas, como amenazas potencialmente importadas, la importación de enfermedades infecciosas, por ejemplo, vía poblaciones transmigrantes o vía bienes de consumo, en virtud de que la exigencia de los mecanismos de regulación de la seguridad alimentaria, por ejemplo, o de la inocuidad alimentaria, no son suficientemente sólidos. Y particularmente en las últimas 2 décadas del siglo XX, a esta visión se le ha adjuntado la visión que mencioné al inicio de la plática de la preocupación de la liberación intencionada de agentes biológicos, químicos o radionucleares con propósitos de causar inestabilidad política y social, es decir, el terrorismo. Pero no son lo mismo, es una visión compuesta con riesgos naturales, riesgos causados por el humano y riesgos deliberadamente puestos en las poblaciones, pero mayormente con una conceptualización de amenazas externas. Lo menciono con este grado de detalle porque esta visión es la que ha causado un poco de rechazo, o mucho de hecho, de rechazo en los países que se sienten aludidos como posibles exportadores de estos agentes de insalubridad, biológicos, químicos o radionucleares. Y esto es donde se ha trabado también mucho del debate político que debería anidar a la construcción de capacidades globales. La Organización Mundial de la Salud y otras oficinas del Sistema de Naciones Unidas han tomado un abordaje más pragmático. En 2007, la Organización Mundial de la Salud publicó su informe anual sobre el estado de salud del mundo y lo dedicó precisamente al concepto de seguridad en salud. Y en este documento, la OMS expresa una visión muy práctica, muy dirigida a la construcción de capacidades nacionales para la salud, para la respuesta ante eventos extraordinarios, para la recuperación frente a desastres no previstos. Y lo que dice es, la seguridad en salud son un conjunto de actividades o de estrategias, algunas son proactivas, otras son reactivas, que son necesarias para reducir al máximo posible la vulnerabilidad de las poblaciones frente a incidentes capaces de causarles daños de la salud. Como ven, esta es una visión un poco menos politizada, si se quiere, que hace un llamado al consenso en torno a la necesidad de cooperar y de construir capacidades conjuntas. De manera pues que la construcción de capacidades en seguridad en salud puede ser ayudada o puede ser obstaculizada por el concepto de seguridad en salud
dependiendo qué postura tome los individuos, tomen las organizaciones internacionales, tomen los estados nacionales. Y algunas de las versiones que a nuestro gusto nos parecen también pragmáticas y también útiles son las que se han articulado en algunos planes técnicos o planes de doctrina de algunos estados nacionales. Y tomamos prestada esta que Estados Unidos ha estado articulando en los últimos pocos años. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos construyó a partir de algunas experiencias puntuales como desde luego los ataques terroristas en 2011, que después fueron seguidos de potenciales o probables ataques bioterroristas, y también de desastres naturales, destacadamente el huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans. Han visualizado que siempre existe una oportunidad para construir mejores capacidades, particularmente en el ámbito de coordinación de las instituciones nacionales que dan respuesta a este tipo de fenómenos catastróficos. Y finalmente en 2010 llegaron a un documento técnico doctrinario que se llama la Estrategia Nacional de Seguridad en Salud. Y ellos definen la seguridad en salud como un estado en el que la nación y sus habitantes están preparados, protegidos y con capacidad de respuesta frente a, con capacidad de respuesta y recuperación frente a las amenazas de salud pública o eventos que potencialmente pueden afectar la salud. Como ven, es una definición pragmática que llama a construir un conjunto, acaso infinito, de capacidades que pueden ser identificadas en ámbitos técnicos. Y por el otro lado, esta discusión, esta controversia que a veces se polariza entre países pobres, países ricos, respecto al uso del término seguridad en salud, nos parece que pone en un embrollo a los países de ingresos medios, y particularmente a México, por su vecindad, no solo geográfica, sino política y económica, con Estados Unidos y Canadá. Y el embrollo, desde nuestro punto de vista, consiste en asumir una postura en la que sabemos podría ayudar a resolver nuestra insuficiencia de capacidades para contender con este tipo de fenómenos, epidemias, desastres naturales, etc. Y por el otro lado, reconciliar las necesidades del desarrollo económico y social que se sitúan generalmente en el ámbito de la salud pública convencional. Uso este término un poco vago, refiriéndome a los problemas de salud pública históricos, los del rezago, las enfermedades asociadas con la pobreza, asociadas con la inaccesibilidad de servicios de salud histórica, etcétera, etcétera. Y desde nuestro punto de vista es necesario, para poder avanzar en la agenda técnica, reconciliar estas visiones. Lo que ven ustedes en la imagen, en este diagrama de 3 colores, es justamente esa conceptualización. Tenemos por un lado un enorme repertorio de riesgos convencionales de salud pública, ilustrados en el círculo verde, que tienen la característica de ser persistentes y sus determinantes ser mayormente estructurales. Por el otro lado, en el círculo azul, tenemos este fenómeno de los eventos extraordinarios o extremos, los desastres naturales, por ejemplo, que son latentes en términos de la propensión, pues no sabemos cuándo exactamente van a ocurrir, son excepcionales en sus dimensiones, pero por estar situados en una latitud tropical y subtropical, con 2 enormes costas, con tierras bajas en algunas regiones costeras, como es el caso de Tabasco, de Chiapas, etc., sabemos que año tras año vamos a estar expuestos a ello. Y finalmente tenemos este otro universo, acaso un poco más mítico, de la liberación intencionada del terrorismo, que generalmente, representada en el círculo rojo, son fenómenos fortuitos y que tienen este carácter de intencionalidad. No olvidar que precisamente por nuestra relación político-económica con
una de las grandes potencias, acaso el país más rico del mundo, también tenemos una propensión o un riesgo particulares, a diferencia de cualquier otro país del orbe en este otro ámbito. Y nuestra perspectiva es que estos círculos convergen, estos universos convergen, y ante un presupuesto limitado, ante un conjunto humano capaz de responder ante estos eventos limitado, ante un marco de tiempo limitado, tenemos que optimizar. Por lo tanto, la propuesta es que construir capacidades para la salud pública convencional ayuda a contender contra los otros fenómenos, pero también visualizar una agenda de seguridad en salud, aunque esté fuertemente dominada por los fenómenos de liberación intencionadas con su carga política, puede ayudar a construir capacidades para los problemas más tradicionales de la salud pública con naturaleza catastrófica. Esta propuesta la hemos hecho cuando tuvimos la oportunidad en foros internacionales como el Grupo Global para la Seguridad en Salud, ámbito de convergencia técnica entre los 7 países más industrializados y México, también en la propia Organización Mundial de la Salud. La hemos compartido en algunos foros como la Asociación Internacional de Institutos de Salud Pública y aspiramos a que se vaya generando cierto eco en torno a esta idea que es más productiva desde nuestro punto de vista que el estancamiento en un debate político que resultará siempre insalvable. Ahora veamos un poco de la respuesta ante estos dilemas que ha tenido la Organización Mundial de la Salud. Ya mencioné el informe global de 2007, en donde la propia directora general de la OMS, la doctora Margaret Chan, insiste en este concepto que está escrito en la diapositiva, que lo que dice es la salud pública internacional, la seguridad en salud pública internacional es tanto una aspiración colectiva como una responsabilidad general. Y las palabras claves para garantizar o para resguardar esta seguridad pública global en salud son la diplomacia, la cooperación, la transparencia y la preparación. Y en estos 4 términos engloba la idea que está en el centro del Reglamento Sanitario Internacional 2005. Y quisiera dedicar unos minutos a este reglamento precisamente porque es un documento jurídico vinculante para los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud que establece un cambio fundamental de paradigma conceptual, técnico, metodológico, acaso político también, en cómo respondemos los Estados nacionales frente al riesgo y la eventualidad de estos fenómenos catastróficos. Un poco en síntesis, el Reglamento Sanitario Internacional es una ley mundial auspiciada por la Organización Mundial de la Salud ahora. Sus orígenes se remontan a la mitad del siglo XIX, aunque desde luego nos podríamos ir hasta el Renacimiento o la Edad Media, en donde ya hay antecedentes de acuerdos entre los nacientes estados nacionales sobre el tema de controles sanitarios, pero básicamente de la mitad del siglo XIX para acá. Como tal, como Reglamento Sanitario Internacional tiene 44 años, la primera versión es de 1969, y básicamente es una ley pormenorizada sobre los controles higiénicos o sanitarios de los transportes, sobre el control sanitario en las fronteras, sobre la regulación poco genérica de los productos comerciales en términos sanitarios y también sobre el intercambio de información sobre enfermedades con potencial riesgo epidémico. En su versión original, el Reglamento Sanitario Internacional, y hasta la última revisión, que es esta, de 2005, se situaba en el contexto de 4 enfermedades. Solamente 4 enfermedades de gran impacto sanitario: la peste, la viruela, hoy erradicada, la fiebre amarilla y el cólera. Nada más. Y establecía la obligación de los Estados miembros de la OMS de compartir información con su contraparte y con la OMS vía
mayormente los canales diplomáticos sobre la situación epidemiológica que guardaban estos 4 padecimientos en el territorio de responsabilidad. Desde luego que los mecanismos de intercambio de información, en parte por el avance tecnológico, en mucho por la reconceptualización de las responsabilidades nacionales, han puesto un panorama radicalmente diferente. Y lo ilustraré cuando mencione la pandemia de influenza. Vamos a ver en esta tabla comparativa precisamente dónde están los elementos fundamentales de este cambio de paradigma representado por el Reglamento Sanitario Internacional 2005. Aquí están una serie de características: el foco de interés, el monitoreo, los mecanismos de monitoreo y vigilancia, la oportunidad del control, la modalidad de respuesta, el control de daños y la comunicación en torno a fenómenos de salud. En el antiguo paradigma de salud, ilustrado en la segunda columna, vemos lo que ya he mencionado: el foco de interés en reglamento sanitario había sido una lista restringida, preconcebida de enfermedades conocidas. Los mecanismos de monitoreo y vigilancia principalmente eran los sistemas de vigilancia epidemiológica tradicionales, y el intercambio de información era vía informes oficiales, y solamente la información oficial validada gubernamentalmente era la que se tomaba en cuenta. La oportunidad de control principalmente se situaba en el bloqueo de propagación en las fronteras nacionales. La modalidad de respuesta es y ha sido por muchísimos años, desde mi punto de vista acaso demasiados, por programas prediseñados que son enfermedad específica. Hay programas de control de tuberculosis y programas de control de VIH-Sida y programas de control de enfermedades transmitidas por vector, etc. Y el control de daños dependía de las capacidades de cada país. Es decir, antiguamente no había una noción de cómo van a cooperar los países y a qué están obligados en términos de esta cooperación. Y finalmente, la comunicación con la Organización Mundial de la Salud y entre países ocurría por vía diplomática. La autoridad sanitaria tenía que hacer una documentación técnica en virtud de las investigaciones epidemiológicas, de la vigilancia epidemiológica, etc. Tenía que integrar un documento con lenguaje diplomático, transferirlo a las cancillerías a los embajadores a la OMS, y de la OMS bajado otra vez al embajador, al canciller, al funcionario de alto nivel en salud, para que finalmente se conociera en el Estado nacional vecino que había un problema de cólera o de fiebre amarilla o de peste, etc. Imagínense ustedes el tiempo que esto lleva, el tiempo y la propensión a deformación de la información de carácter técnico en el ámbito de salud pública. Veamos ahora en la columna del extremo derecho el cambio de paradigma que implica el Reglamento Sanitario Internacional 2005. En primer lugar, el foco de interés, y esto es crucial, ya no es una lista predefinida de 4 enfermedades, y no porque solo sean 4, podríamos poner 500. El problema es que el concebir o el poner énfasis o atención en solamente una lista de enfermedades conocidas nos evita la posibilidad de responder ante fenómenos no conocidos, ante fenómenos emergentes, que precisamente, por definición, son fenómenos nunca antes vistos. Y en el contexto de la liberación intencionada de agentes, quien tenga, ya sea un individuo, un grupo, un Estado nacional, la intención de dañar a otro con el uso de una bioarma, no va a seleccionar aquella para la que los recursos son conocidos y el diagnóstico es conocido y el cuadro clínico es conocido. Va a seleccionar aquella que precisamente agarre por sorpresa a un adversario político, militar. Entonces, en ese contexto es que se identificó un concepto nuevo que se llama Emergencia de Salud Pública de Potencial Interés Internacional, ESPI. Y esto quiere decir que se establecieron un grupo de criterios, pocos criterios, para definir cuando una enfermedad o evento, ya sea directamente de salud o indirectamente dañino para la salud, tiene un carácter extraordinario para el lugar y el tiempo,
tiene una gran propensión para propagarse más allá de las fronteras nacionales, causa importante morbilidad o mortalidad y finalmente puede resultar en el bloqueo innecesario del desplazamiento de seres humanos y de bienes de consumo. Estos 4 criterios permiten identificar qué es una emergencia de salud pública de interés internacional. Los estados nacionales lo proponen a la directora general de la Organización Mundial de la Salud y ella lo evalúa con un comité técnico de expertos y decide si se trata o no de una ESPI, de una emergencia de salud pública de interés internacional. La primera que se ha decretado desde que existe el concepto y existe el Reglamento Sanitario Internacional 2005 es precisamente la pandemia de influenza 2009 H1N1. Ahora, en cuanto al monitoreo y la vigilancia, y aquí haré 2 señalamientos enseguida, desde luego también se requieren mecanismos mucho más ágiles, mucho más analíticos, mucho más científicos para identificar, caracterizar, evaluar el riesgo asociado con eventos de salud emergentes. La vigilancia epidemiológica tradicional, que por décadas hemos tenido en la mayoría de los países, está basada en esquemas rígidos de producción, de flujo, de integración, de análisis de información, que son obsoletos. No permiten tener una respuesta oportuna ante este tipo de fenómenos potencialmente devastadores. Y por ello es que ha permeado el concepto de inteligencia epidemiológica, que es un conjunto de métodos que permiten un análisis más exhaustivo de los fenómenos de salud pública. Y el énfasis no es la caracterización o la descripción, sino la evaluación de riesgos. Es decir, el interés es prospectivo, predecir qué es lo que va a ocurrir en el siguiente instante, de unas horas, de unos días, de unos meses, de unos años, respecto al panorama de la salud. No nada más decir qué pasó ya y lo tengo documentado. La oportunidad de control, por lo tanto, ya va más allá de la oportunidad de poner fronteras. Y deliberadamente el Reglamento Sanitario Internacional 2005 establece la intención de dar respuestas de salud pública sin interferir, cuando esto no sea indispensable, con los intercambios comerciales y el tránsito de personas. Entonces se busca una contención en el punto de origen que está asociado con una modalidad de respuesta de cooperación internacional. El control de daños está orientado a la colaboración internacional para la contención en el punto de origen. Y quiero aquí hacer una pequeña referencia histórica de 2003, cuando China tuvo la epidemia de síndrome respiratorio agudo grave, SARS, y que por meses no lo compartió con la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto con la comunidad global de salud pública. Y diversos científicos, diversos turistas, periodistas y elementos de la sociedad civil habían informado a los países vecinos y a la Organización Mundial de la Salud sobre la existencia de esta epidemia incipiente. Y China lo negaba. Y el Reglamento Sanitario Internacional de entonces no permitía a la OMS tener una respuesta más proactiva, por un lado, para preparar al resto del mundo y por otro lado, para ayudar a China a contender con este fenómeno. Porque sencillamente el gobierno chino no deseaba ayuda y no deseaba compartir la información. Y esto es uno de los elementos de enorme peso histórico para la configuración del actual Reglamento Sanitario Internacional. Y hoy día existe una red que se llama la Red Global de Alerta y Respuesta, GOARN por sus siglas en inglés, que precisamente es un conjunto de expertos que están listos para responder al llamado de la OMS y auxiliar a cualquier Estado miembro que así lo solicite en la contención temprana de los fenómenos epidémicos. Y lo último que quiero enfatizar en este contraste entre el paradigma tradicional de la salud pública y el paradigma actual de la seguridad en salud es los puntos de comunicación o los mecanismos de enlace. El Reglamento Sanitario Internacional 2005 establece por primera vez la figura del Centro Nacional de Enlace para Reglamento Sanitario Internacional. ¿Y esto qué es? Esto es que en cada Estado miembro de la OMS
y en cada región de la OMS, existen 7 regiones administrativas, va a haber una oficina con capacidades técnicas, expertos en salud, expertos en control de daños, expertos en vigilancia epidemiológica, expertos en laboratorio, etcétera, que van a ser quienes recopilen, analicen y comuniquen la información relevante sobre emergencias de salud pública de potencial interés internacional. Vean ustedes, por lo tanto, cómo se cambia el panorama de estos largos, lentos e inefectivos flujos de información por los canales diplomáticos. No quiere decir que desaparezca la diplomacia, por supuesto, ni que la OMS solo se comunique con estos centros de enlace, pero para la detección, evaluación y respuesta de fenómenos emergentes, la comunicación es a través de estos centros nacionales de enlace para el Reglamento Sanitario Internacional. En el caso de México, este centro es la Dirección General de Epidemiología y lo fue durante la pandemia de influenza 2009. Es decir, estuvimos precisamente involucrados en la responsabilidad de comunicarle a la OMS que estamos enfrentando un fenómeno inusual de salud que tiene algunos signos sugerentes del riesgo pandémico. Y esto ocurrió tempranamente, en los primeros 14 días después del primer caso, del caso índice de la pandemia de influenza, y de ello nos sentimos profundamente orgullosos porque contrastan 14 días contra los 4 o 5 meses que eran lo típico, por ejemplo, con el SARS en China, en 2003. Ahora, respecto a esta parte técnica de cómo se hace la vigilancia epidemiológica, algunos hemos preferido sencillamente abandonar el término de vigilancia epidemiológica y aspirar a reemplazarlo, no solamente en el discurso o en el lenguaje, sino en la instrumentación de métodos por el concepto de inteligencia epidemiológica. El entendimiento sobre este concepto en distintos funcionarios de salud o distintos operadores de la vigilancia epidemiológica de nuestro país y también del mundo ha sido variado y desde mi punto de vista ha sido generalmente lento. Inteligencia epidemiológica, como la ha conceptualizado el Centro de Control de Enfermedades de Europa, nos parece que es una solución muy práctica a este profundo cambio de pensamiento. Y en esta diapositiva ven ustedes un diagrama que hemos adaptado precisamente de lo que visualiza el Centro de Control de Enfermedades de Europa y que consiste en articular 2 grupos de información. Por un lado, y está representado en el lado izquierdo de esta gráfica con forma de un cangrejo o de un alacrán con 2 tenazas, es la vigilancia epidemiológica tradicional, que generalmente se vuelca en bases de datos. Es decir, son datos con formatos fijos, con calendarios fijos, con fuentes fijas y fuentes además identificadas como oficiales, es decir, funcionarios de salud articulados en un sistema de vigilancia epidemiológica, local, regional, nacional. Esto es lo que se conoce mayormente en el mundo, aunque he de comentar que hay países que ni siquiera tienen esto, y que ha producido información sumamente valiosa para planear la respuesta, acaso más de largo plazo, de la salud pública. Pero para fenómenos que ocurren en minutos, en horas, en días, y que se propagan en días, semanas y meses, y cambian su estado y el grado de daño, la magnitud de su impacto en este tipo de escalas tan breves, se necesitan mecanismos más eficientes. Y es la rama derecha del diagrama. En la rama derecha del diagrama, lo que ustedes ven es lo que se llama vigilancia basada en eventos. Evento quiere decir, en contraste con la vigilancia basada en indicadores, que es la conceptualización más común de la vigilancia, los eventos son prácticamente cualquier cosa. Son una muerte masiva de pájaros sobre el pavimento. Son un conglomerado de muertes humanas inexplicables. Son el derrame de productos químicos en una planta industrial. Son la contaminación de un río con productos radiactivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay un límite? La respuesta es no. Exactamente como las emergencias de salud pública de interés internacional
se conceptualizan para dar cabida a cualquier fenómeno relevante para la salud, los eventos son exactamente eso. Y lo importante de los eventos es que exista la capacidad intelectual y la organización de los sistemas de monitoreo y vigilancia para entender cuáles son útiles y cuáles son de menor utilidad. Y no digo inútiles porque prácticamente cualquier señal puede ser útil. Ahora bien, la convergencia producto del análisis de estos dos fenómenos es lo que da lugar a las señales relevantes para la salud pública que después de una evaluación de el riesgo se pueden convertir en alertas de salud pública. Y finalmente, que es la parte baja del diagrama, dar lugar a estas medidas de prevención y control. Así de simple o así de compleja es la inteligencia epidemiológica, pero así de rica es la información que se puede obtener de ella en contraste con el exagerado simplismo o rigidez de la vigilancia epidemiológica tradicional. Ahora, la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos implica, sobre todo, entender qué va a pasar después. La evaluación de riesgo es, a fin de cuentas, un análisis, a veces más cualitativo, a veces más cuantitativo, dependiendo de la información disponible, pero cuyo objetivo no es decir qué pasó, sino qué va a pasar. Y claro, en la menor escala de tiempo, qué está pasando en tiempo real. Con la posibilidad de responder en forma adaptativa, como lo señalé en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional, a este tipo de fenómenos emergentes. Y tiene tres grandes dimensiones, podríamos detallar, podríamos dedicar también toda una conversación a evaluación de riesgo, pero baste por ahora decir que básicamente es evaluar las amenazas, evaluar las exposiciones y evaluar el contexto, visualizando qué va a pasar enseguida. No todos los sistemas de vigilancia epidemiológica, de monitoreo, de planeación o de respuesta frente a emergencias de salud tienen formalizada su capacidad de respuesta, su capacidad de evaluación de riesgo. Y lo digo porque, aunque parecería de obvia resolución que en todos los sistemas de vigilancia epidemiológica nacionales, regionales o mundiales se hace esto, en realidad esto es considerablemente nuevo. Y se ha amparado también en la conceptualización del nuevo Reglamento Sanitario Internacional. Finalmente quisiera utilizar un ejemplo de la pandemia de influenza 2009, H1N1, para ilustrar cómo entraron en juego en la vida real este tipo de conceptos. Y quiero señalar de manera muy simple que cuando nos sorprendió la pandemia de influenza 2009, estábamos precisamente inmersos en un ejercicio de reforma conceptual, estructural y funcional del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México, que se encaminaba y continuó encaminándose a transitar de la vigilancia epidemiológica a la inteligencia epidemiológica. Y cuando nos afectó este fenómeno, no necesariamente inicialmente en México, y eso sería materia también de otra larga discusión, pero ciertamente conjuntamente con Estados Unidos y Canadá en este segmento del mundo. Cuando esto nos afectó, teníamos algunas capacidades instaladas, otras no las teníamos, pero desde mi punto de vista, los limitantes principales no fueron tanto las capacidades de establecer un diagnóstico molecular por PCR de un virus emergente. Las limitantes principales fueron, por un lado, la capacidad de analizar el riesgo, por el otro, la capacidad de coordinar la respuesta en un ámbito más allá del sector salud, y tercero, la capacidad de comunicar efectivamente a la población con el propósito de persuadir un cambio de conducta favorable a la prevención. Estos, desde mi punto de vista, fueron algunos de los retos mayores. En esta imagen lo que ustedes pueden ver de manera esquemática es cómo en dos dimensiones podríamos clasificar las diversas enfermedades, y esto es uno de los elementos iniciales de la evaluación de riesgo. En el eje vertical, la gravedad
medida, por ejemplo, en términos de la mortalidad o la letalidad, si se quiere, y la proporción de personas con enfermedad que mueren. Y en el otro ámbito, en el otro dimensión, perdón, en la escala horizontal, la transmisibilidad, es decir, la capacidad de propagación. Y estos son los dos primeros índices de gran interés cuando existe una enfermedad emergente. Mata mucho, mata poco, afecta mucho y causa hospitalizaciones, satura los hospitales, afecta a algunos segmentos de la población mayores que otros, etc. Y por el otro, qué tan rápido lo voy a tener en toda una ciudad, en toda una región, en todo un país, en todo un continente, en todo un mundo. Y no me detengo en ello, vean comparativamente algunos de los eventos de salud de infecciones respiratorias donde se sitúan unos y otros. Y vean ustedes cómo la influenza H1N1 comparativamente con la influenza aviar en la esquina superior izquierda o el SARS no necesariamente fueron los más graves. Para ilustrar esto, tomo este concepto epidemiológico de la epidemiología matemática de las enfermedades infecciosas, muy conocido por muchos de ustedes, que es el número básico de reproducción, es decir, el número de casos secundarios que existirían en una población completamente susceptible desde el punto de vista inmune si se introdujera un caso de enfermedad emergente. Y este número es extraordinariamente poderoso para predecir cuál va a ser la velocidad de propagación y la extensión y la magnitud de la carga de enfermedad con respecto al tiempo. Este parámetro está determinado por tres variables fundamentales. Una es la capacidad intrínseca de los microorganismos para transmitirse, la transmisibilidad. Lo segundo es el número de contactos que se establecen entre un individuo susceptible y un individuo infectante. Y lo tercero, la duración de estos contactos. Y existen desde luego múltiples representaciones matemáticas de esto. Este es simplemente el centro. Pero lo que quiero ilustrar con este concepto es que tradicionalmente en el control de las enfermedades infecciosas emergentes o persistentes se ha buscado contar los casos. Los sistemas de vigilancia epidemiológica cuentan casos y ya se sabe que hoy hay 2, mañana hay 7, pasado mañana hay 14, etcétera, etcétera. Pero el interés en realidad no es el caso ya existente. Por supuesto, tiene un interés particular en términos médicos o de atención de la salud. El interés es cuántos más pueden existir en virtud de esa densidad de población infectante. Y esto ha derivado en que los sistemas de vigilancia epidemiológica establezcan rutinas de notificación inmediata. Es claro también, en otro sentido, que las enfermedades infecciosas se expresan en una pirámide de expresión clínica y subclínica, en donde tenemos una gran cantidad de expuestos, solo una proporción de ellos se infectan, una proporción de ellos expresan síntomas, otra proporción son atendidos, se les toman muestras, resultan positivos, se notifican. Y los sistemas de vigilancia epidemiológica en el paradigma tradicional de la salud pública aspiran a que la notificación inmediata de este último conjunto o subconjunto va a permitir un control oportuno de enfermedades. Sin embargo, el tiempo en que estas poblaciones empiezan a transcurrir con estas características puede ser prohibitivamente largo y entonces la notificación inmediata ser demasiado tardía. Y es por eso, retomo el hilo de la conversación de seguridad en salud e inteligencia epidemiológica, que los sistemas de inteligencia epidemiológica lo que buscan es tener todo tipo de señal que me pueda indicar directa o indirectamente cualquiera de los otros subconjuntos, para dar lugar a respuestas de contención, de mitigación, de inhibición de la dinámica de transmisión en las etapas más tempranas de este proceso. De modo que, como se ha diagramado, esta es una famosa gráfica de la Organización Mundial de la Salud de hace ya algunos años. Si esto fuera una curva epidémica, es decir, una distribución de casos con respecto al tiempo, noten que deliberadamente no pongo ninguna unidad, porque es una representación genérica, lo que se busca es tener una detección temprana para poder tener una respuesta oportuna, rápida, y por lo tanto poder
inhibir el desarrollo epidémico de la enfermedad y evitar la magnitud de estos casos. Utilizo nuevamente el ejemplo de la pandemia de influenza. En un conjunto importante de la población, no lo sé numéricamente qué tan amplio, no está caracterizado, y también en un conjunto amplio de los operadores del sistema de salud y de otros fuera del sistema de salud, a veces se abrigaba la esperanza de poder hacer una inhibición o una eliminación de la influenza, lo cual es técnicamente inviable, científicamente insostenible. Lo que se pretende con una epidemia de influenza no es evitarla o eliminarla. Lo que se pretende es, por un lado, ganar tiempo para que la capacidad de respuesta de otros mecanismos que no son la contención vía vacunación, vía tratamiento con antivirales, vía inhibición de la movilidad social o distanciamiento social, como se conoce, puedan actuar. Y por el otro lado, lo que se busca es disminuir la carga de enfermedad grave en poblaciones más susceptibles. En otras palabras, no se ponen 30 millones de vacunas, como ocurrió en México, es decir, la tercera parte de las vacunas, porque se quiere evitar 30 millones de infecciones, sino porque lo que se quiere es que aquellos que se infecten sean los que sean menos propensos a tener enfermedades graves y, por lo tanto, riesgo de complicaciones y muerte, y además riesgo de saturar el sistema de atención de la salud. La inteligencia epidemiológica, por tanto, es una herramienta extraordinariamente poderosa para orientar las políticas públicas de salud con base en la evidencia y no con base en la ocurrencia, la creencia o la improvisación o la costumbre. Y la inteligencia epidemiológica articula, en la parte baja de este diagrama, toda esta secuencia de actividades de monitoreo, de alerta, de detección, validación, verificación, diagnóstico, análisis, valoración del riesgo, y sustentan, por un lado, el manejo de riesgos, es decir, la prevención y el control de daño, la comunicación de riesgos, que es esta coordinación interinstitucional y con la sociedad, y finalmente son útiles para evaluar el impacto tanto del fenómeno de salud como de las respuestas ante él. Y ya para concluir, quisiera mencionar que no se puede hacer inteligencia epidemiológica con esquemas institucionales rígidos, en donde solamente la acción gubernamental es relevante. En algunas conceptualizaciones de la vigilancia epidemiológica y, por tanto, la salud pública en el siglo XXI, como la que ha hecho el Centro de Control o los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, se hace un deliberado llamado a la contribución de las redes profesionales, las redes sociales, para contribuir a la identificación más temprana y la caracterización más exacta de los fenómenos de salud. Y estos actores, como se representa en este diagrama y en este otro, son básicamente la representación esquemática de un conjunto casi ilimitado de participantes, profesionistas de la salud, informantes claves en la sociedad organizada o no organizada, funcionarios de otros ámbitos lejanos a la salud, líderes sociales, instituciones internacionales, etcétera, 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 que pueden contribuir a esta caracterización. Lo mismo ha hecho en Canadá respecto al diagnóstico, y lo que pueden ver ustedes ahí, aunque no tiene caso entrar al detalle, es cómo ellos conceptualizan una articulación de una red de redes para el diagnóstico de las enfermedades emergentes. Hay también algunas redes profesionales que lo que buscan es, a partir de expertos en salud, que no tienen una obligación más allá de la profesional, la ética, para comunicar eventos de salud a los que están expuestos día con día. Y por último, en la parte de respuesta, pongo el elemento de la coordinación. La coordinación interinstitucional es crucial. Un fenómeno que amenaza a la seguridad en salud es, por definición, un fenómeno que trasciende las fronteras del sector salud. Y tanto al interior de este como del resto de las organizaciones de los estados nacionales, se requiere una cuidadosa red de intercambio de información, de flujo de indicaciones, de valoración de las acciones, etcétera, etcétera.
y un modelo que ha funcionado en los cuerpos de respuesta de seguridad en general, de seguridad pública, también de seguridad nacional y desde luego ahora en seguridad en salud, es este modelo que se llama Sistema de Comando de Incidentes, Incident Command System, por su nombre en inglés, que fue su original denominación. Y vean ustedes cómo en este diagrama esquemático lo que se pretende es tener una estructura estereotipada en donde cada quien es responsable solamente de un fragmento. En segundo lugar, responde a una línea de mando y en tercer lugar, tiene la capacidad de adaptarse a otros actores sociales o institucionales en la respuesta en virtud de que todos siguen el mismo protocolo. Esto, quiero compartirles, fue uno de los enormes retos que enfrentamos durante la pandemia de influenza. Concluyo con el ejemplo específico, la pandemia de influenza, y no me detendré en muchos de los detalles. Es un fenómeno que implicó un importante daño a la salud pública del país, de la región y del mundo, cuyas dimensiones escapan o son incomparablemente mayores en términos de el número de personas afectadas que el subgrupo de personas confirmadas con el diagnóstico microbiológico o virológico de infección por H1N1. Y esto no es inusual ni en influenza ni en cualquier otro ámbito. De modo que la dimensión es mucho mayor. Gruesamente estimamos que la tercera parte de todas las poblaciones mundiales se infectan de influenza año con año, y es lo mismo que ocurrió durante la pandemia 2009. Algunas poblaciones tienen particulares susceptibilidades a enfermedad grave y a muerte. No me detengo en los detalles, pero ahí lo pueden ver en la diapositiva. Poblaciones con afecciones crónicas que les producen deficiencias inmunes parciales o generalizadas, afecciones pulmonares, etcétera, tenían una multiplicación de su riesgo de muerte o de enfermedad grave de acuerdo con ello. La población joven, como se ilustra en esta gráfica, donde se ve la curva de muertes confirmadas por influenza H1N1 en 3 segmentos de edad, el rojo de 15 a 64 años, el que ocupó el mayor carga del daño letal por esta enfermedad, lo que representó un aumento del riesgo de muerte cercano a 80% durante los primeros 4 meses de la enfermedad, y que fue posteriormente caracterizado por Vivek Charu, Lina Sofía Palacios y otros colegas en esta serie histórica de tiempo. Lo que pueden ver ustedes en esta gráfica es de 3 series de tiempo en donde se ven los distintos picos epidémicos estacionales que ocurren en la influenza. En la barra naranja se ve lo que ocurrió durante la pandemia, y vean ustedes cómo en el grupo de edad que está en la segunda fila de los 3 canales, el de en medio, es donde hay una incomparable e inusual carga de enfermedad en esta pandemia. Las mujeres embarazadas fueron también un blanco de especial daño, con importante consecuencia porque aumentó la mortalidad materna más de 5 a 6 veces lo que habitualmente había ocurrido, solamente por la causa de infecciones respiratorias y neumonías graves. Se convirtió de hecho en la segunda causa de muerte, cuando habitualmente es la causa número 20 o 18. Y los impactos sobre la parte económica y la parte de funcionalidad social también fueron notorios. En esta gráfica lo que se ilustra es en las primeras semanas, las primeras 6 semanas de la pandemia de influenza, a partir de lo que está marcado con la flecha roja, se ve la caída en la afluencia de viajeros internacionales que ocurrió en 5 aeropuertos internacionales de México, más destacadamente el internacional de la Ciudad de México, a partir de que se conoció mundialmente la existencia de este fenómeno. Y el fenómeno, aunque no se puede ver ahí la escala numérica, fue verdaderamente dramático y representó, según estimaciones formales hechas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas, México perdió potencialmente 1% de su Producto Interno Bruto como consecuencia directa o indirecta de la vulneración de la economía por la pandemia de influenza, mayormente en el sector comercio y en el sector turismo. Y el último elemento al que aludí es este de la comunicación de riesgos. ¿Qué tan efectivos somos como un gobierno para involucrar a los actores profesionales y a la sociedad en un cambio conductual favorable a su salud?
La acción gubernamental incluyó el cierre de escuelas, el cierre de comercios no esenciales, que tuvieron precisamente consecuencias en el aspecto económico que acabo de mencionar. Se suspendieron actividades públicas, conciertos, partidos de fútbol, ferias como la famosa Feria de Aguascalientes, etcétera, buscando inhibir la tasa de contactos y por lo tanto la velocidad de propagación de la enfermedad, mitigar la transmisión. Pero esto requirió una importante inversión, no solo de recursos financieros, sino humanos y de tiempo, para hacer toda esta clase de campañas de difusión, en su momento encabezadas por el doctor Carlos Santos Burgoa, amigo de este instituto y amigo de muchos de nosotros, de manera magistral. Hubo algunas otras medidas, como la mitigación del pánico social, en la que se involucraron instrumentos que en el imaginario colectivo son mecanismos de interrupción de la transmisión de un virus. ¿A qué me refiero? Los cubrebocas, sobre todo este tipo de máscaras quirúrgicas convencionales, no se ha demostrado que tengan utilidad para reducir la probabilidad de infección cuando se expone un susceptible y un contagiante. Sin embargo, se utilizaron principalmente como un mecanismo de inhibición del pánico social, porque precisamente desde una evaluación integral basada en un concepto de seguridad en salud, se anticipaba que la población que se sentía desprotegida había empezado a entrar en estos ciclos de pánico que son disruptivos, tal como lo he estado detallando a lo largo del día. Desde luego dio lugar a escenas por demás emblemáticas, como hasta esta foto ilustrativa de la permeabilidad social de este tipo de medidas, ya sea en la seguridad pública y sus protagonistas o nuestra moneda nacional. Hicimos aquí en el instituto, y hoy hablo en plural por ser miembro de esta comunidad, en su momento no lo era, aquí la encabezó el doctor Ruy López Ridaura, junto con los colegas de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, una encuesta de alcance regional sobre qué tanto la población se había involucrado con estas medidas de mitigación de la transmisión y por qué mecanismos se había enterado. Y vean ustedes algunos de los resultados. La televisión, como se muestra en esta tabla, entre paréntesis, la encuesta se hizo en 3 sitios, el Distrito Federal, San Luis Potosí y Querétaro. La televisión fue el recurso más efectivo para transmitir los mensajes gubernamentales, no necesariamente todo tipo de mensaje, porque otros mensajes, algunos de ellos discrepantes de lo que las autoridades sanitarias transmitían, se distribuyeron más efectivamente por redes sociales, internet y otros mecanismos complementarios. Hubo, por supuesto, algunas acciones de mitigación de la transmisión transnacional, de entrada o de salida en los aeropuertos internacionales. Cabe señalar que esto también es controversial desde el punto de vista científico y técnico, la efectividad de estas intervenciones, pero contribuyen nuevamente a otras dimensiones de la respuesta al fenómeno, como mitigar el pánico o la incertidumbre. La población, y esto es parte de los resultados de la misma encuesta, encontró algunas barreras para instrumentar este tipo de medidas. Por ejemplo, consideró casi la cuarta parte de la población que las recomendaciones gubernamentales eran confusas, lo cual representa desde luego una lección importante a aprender sobre el uso de canales de comunicación únicos, voceros únicos, integración de mensajes a lo largo de todo el espectro gubernamental y de la sociedad, y no solamente al interior de del sector salud. No me detengo en esto último, pero quiero señalar que los desafíos de comunicación son un talón de Aquiles de la respuesta ante emergencias de salud y pueden representar el punto de entrada de un desastre en términos sanitarios y el punto de entrada de un desastre en términos de seguridad. Por lo tanto, la materia de comunicación de riesgos es crucial, y esto va más allá de destinar a una persona o a otra para que hable a los medios de comunicación. Esto es una asignatura en la que en México y en otras partes del mundo se tiene que trabajar todavía mucho para profesionalizar la comunicación de riesgos como un componente de la comunicación social que tiene connotaciones particulares durante emergencias de salud. Concluyo con 4 lecciones, no son las únicas, pero 4 que quiero destacar. Preparación y respuesta
son cruciales para tener una respuesta efectiva frente a fenómenos extraordinarios de salud que impactan a la seguridad nacional o fenómenos de seguridad nacional que tienen consecuencias adversas sobre la salud, es decir, para fenómenos de seguridad en salud. Esta preparación y respuesta enfatizo el aspecto de coordinación institucional, coordinación con la sociedad y comunicación multidireccional. Lo segundo es, desde luego, la lección de vigilancia epidemiológica. Es imprescindible que los países, y desde luego es el caso de México, transiten más aceleradamente hacia modelos conceptuales más sólidos, más científicos, más técnicos, más rigurosos, más flexibles, más comprensivos de monitoreo de este tipo de fenómenos, y esto es el concepto de inteligencia epidemiológica. La tercera lección, externalidades. Vimos que esto impactó en la economía, vimos que esto impactó en el tránsito de pasajeros y el comercio internacional, y esto tuvo consecuencias que lamentar. Sin embargo, cuando se establece una evaluación de riesgos, estos elementos hay que considerarlos, pero no necesariamente son los únicos. Se tiene que hacer un balance juicioso de riesgo-beneficio para apostar a lo que maximice la seguridad en salud, y a veces, casi irremediablemente, hay situaciones que lamentar en pro de beneficios que celebrar. Y lo último, la comunicación de riesgos. Como ya dije, es imprescindible que sea una materia científica, técnica, bien fundamentada, que articule la acción gubernamental, que involucre a la sociedad en un diálogo transparente, fluido y oportuno. Y con esto, como pueden ver ustedes en estas lecciones, retomo precisamente el llamado de la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, que hizo en 2007, cuando dijo: las palabras clave para la seguridad en salud son transparencia, diplomacia, cooperación. Muchas gracias.